Seguimos en Brújula Internacional y conversamos con el doctor Edgar Raúl Leoni, diputado de la Asamblea Nacional por la Alianza Democrática. Hay un tema que también preocupa a los venezolanos y a una parte buena de los diplomáticos que han hecho carrera en este país, que todavía continúan en buscar una solución a este conflicto territorial entre Guyana y Venezuela por nuestros equívocos. Recordemos que hay un laudo arbitral de París que no se reconoce de 1899, sino más bien lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966. ¿Qué está haciendo la nueva comisión empleada para este caso en el Parlamento venezolano? Sí, fíjate aquí el peligro que se corre si queda firme que la decisión sería el laudo de 1899. No es solamente ya lo que representa la zona en reclamación, sino que desde el río Esequibo de su eje prácticamente podría, por la alteración de los mapas que hubo para lo que fue la base del laudo de 1899, podría la República de Venezuela perder las bocas del río Orinoco en el delta y prácticamente hasta el estado Bolívar, hasta la población de Upata, hasta los montes de Upata. Entonces, el laudo arbitral no es solamente algo que, además, en el simple hecho de Inglaterra haber suscrito el Acuerdo de Ginebra, pues ya da por tierra la validez del laudo como tal. Entonces, ya se ha violado previamente. Prácticamente, claro, al reconocer una nueva forma de solución de conflictos, pues la anterior queda socavada en sus puras materias de derecho, pues. ¿Qué está haciendo el Parlamento en este momento? Y el gobierno venezolano. El gobierno, bueno, ha venido entablando conversaciones, tratando a través de la vía diplomática, de resolver un conflicto que francamente es bastante complicado que se resuelva por esa vía, por los intereses energéticos, no solamente de Guyana, sino de compañías transnacionales que están actualmente explotando crudo en esa región. Sin duda, bueno, Venezuela por supuesto no reconoce la Corte Internacional de Justicia porque no ha suscrito ese acuerdo, entonces no debe ser la Corte quien decida los destinos digamos, de lo que es la zona en reclamación y el Esequibo. Nosotros abogamos por un retorno al Acuerdo de Ginebra, que el Acuerdo de Ginebra básicamente lo que te establece es que las partes buscarán de común acuerdo formas para la resolución de los conflictos, pero deja el conflicto vivo, lo mantiene además como un tema que debe ser abordado por la región, por las implicaciones de seguridad que se podrían presentar en caso de un escalamiento del conflicto, y pues apostaríamos a que eso llevaría a una solución más inmediata y Venezuela poder recuperar parte del Esequibo. Te recuerdo, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez se presentó una propuesta que yo creo que además no vale la pena tenerla viva, que es la propuesta de trabajar esa zona en reclamación como una especie de condominio, donde mientras no se solucione el conflicto territorial, ambas partes se puedan, digamos, nutrir o enriquecer de lo que es la producción petrolera. Y yo creo que eso es una fórmula que podríamos perfectamente meter de manera de suavizar un poco la tensión que existe hoy en día. Y hay un interés en común, sobre todo por quienes están ocupando en este momento ese territorio, y es por el petróleo liviano que hay en el Esequibo, ¿no? Claro, bueno, Exxon ha hecho un aporte de 15 millones de dólares y ya lo ha dicho nuestro secretario general Timoteo Zambrano, que esos 15 millones de dólares o más, que además han sido declarados por el mismo gobierno de Guyana, pues han servido de estímulo para aferrarse mucho más a lo que en ese momento no existía cuando el Acuerdo de Ginebra. No solamente en materia petrolera hay un interés, sino que esa zona es rica en oro, diamantes, es rica en minerales, entonces definitivamente, pues hoy en día Venezuela está más consciente que nunca de la necesidad estratégica de pelear su soberanía, porque lo que sí estamos claros, si revisamos la historia, es que esa zona del Esequibo le pertenece a Venezuela desde mucho antes de la Capitanía General de 1810. Los argumentos que ha presentado Guyana son argumentos donde, bueno, que fue lo que prácticamente para nosotros invalidó el Acuerdo de París de 1899, como son mapas alterados, etcétera. Entonces yo creo que Venezuela tiene todo el derecho a hacer su reclamo, es necesario y es importante que todos los venezolanos nos unamos en una sola voz a defender, digamos, nuestra soberanía y algo que no solamente de nosotros, sino de las generaciones futuras. ¿Se han cometido errores en el pasado sobre el tratamiento a este caso? ¿Ha quedado abandonado en algún momento? Sin duda se han cometido. ¿Realmente hay la intención en este momento de recuperarlo? Desde 1800 se están cometiendo errores en el caso del Esequibo. ¿Cuáles han sido?
Bueno, como te decía, en la representación que tuvo Venezuela en el año 1899, nosotros fuimos representados por Estados Unidos. En el caso de Guyana, Guyana estaba representada, era para ese momento una colonia británica, entonces nosotros no tuvimos verdaderamente una voz dentro de lo que fue el laudo de París, que es lo que le dio un inicial derecho a las colonias británicas para pretender ese laudo. Y por otro lado, creo que había falta del gobierno de encariñar a los venezolanos con lo que es verdaderamente nuestro territorio. Entonces sí han habido errores técnicos, han habido errores de criterio social, pero siento que en esta oportunidad existe un verdadero interés por todos los sectores de abordar este tema de manera muy soberana, muy venezolana y para el futuro, como te digo, de nuestros hijos. ¿Qué se conoce de lo que pueda hacer en los próximos meses y semanas la nueva comisión presentada en el Parlamento venezolano? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir que ustedes ya tienen en cuenta? Bueno, si no se logra algún tipo de avance en la materia bilateral, pues nosotros hemos considerado llevar esto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que lo podría finalmente llevar a la Asamblea General de la ONU, que hemos de recordar fue donde nace originalmente pues el Acuerdo de Ginebra. O sea, sería volver a la misma génesis de donde nosotros llegamos a tener una posición mucho más robusta de la que nos había dejado el laudo de 1899. Pero además es el secretario Ban Ki-moon de la ONU, en otra hora que fue secretario general, quien admite que procede la Corte Internacional de Justicia sobre este caso. Sin embargo, Venezuela no ha suscrito ese tratado, por lo tanto no podemos ser juzgados por un ente en el cual nosotros no formamos parte. Entonces, donde nosotros verdaderamente formamos parte es en las Naciones Unidas y en la Asamblea General. Y existe el Acuerdo de Ginebra que está suscrito por ambas naciones. Nosotros lo que hemos pedido es volvamos al Acuerdo de Ginebra, volvamos a replantear las negociaciones, pero de manera efectiva, y tratar de llegar a un entendimiento donde podamos recuperar por lo menos una gran parte, si no todo nuestro territorio, que es hacia el oeste del río Esequibo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Brújula Internacional. Estuvimos conversando con el doctor Edgar Raúl Leoni, diputado de la Asamblea Nacional, hablando sobre el contexto internacional y el caso venezolano que es tan importante. Hacemos una pausa y al regreso más de Brújula Internacional.